Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 4. La dinastía Tarquinia. Hasta ahora hemos cubierto 4 de los 7 reyes de Roma: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Hoy hablaremos de los 3 últimos, la llamada dinastía Tarquinia. Primero el padre, Tarquinio Prisco, un rey decente aunque bastante manipulador. Le sucedió su hijo adoptivo, Servio Tulio, y por último su hijo biológico, Tarquinio Superbo, conocido como Tarquinio el Soberbio, que usurpó el trono a su hermano adoptivo y fue expulsado por una turba, marcándolo para siempre con la infamia de ser el último y más odiado rey de Roma. Pero no nos adelantemos y empecemos con el primero de todos. Lucio Tarquinio Prisco, hijo de un exiliado corintio llamado Demarato, nació en Tarquinia, una ciudad de Etruria. Tarquinio era rico, astuto y ambicioso, y se casó con Tánaquil, una mujer etrusca igualmente rica, astuta y ambiciosa. A pesar de esto, por ser hijo de un refugiado corintio, nunca fueron aceptados entre la nobleza etrusca. Enfadados porque se les negaba el respeto que creían merecer, decidieron trasladarse a Roma, donde toda la nobleza era de reciente creación y ganada por mérito personal sin importar el origen. No en vano, 2 de sus 4 reyes, Numa Pompilio y Anco Marcio, eran de origen sabino, mientras que solo los otros 2 eran latinos. En Roma, Tarquinio causó sensación de inmediato. Se prodigó en donaciones, financiando proyectos públicos, obras de caridad y cualquier otra cosa que le diera renombre. Tarquinio no tardó en llamar la atención del rey, Anco Marcio. Tarquinio se ganó enseguida la confianza del viejo rey, que le convirtió en consejero y le nombró tutor de sus 2 hijos. El ambicioso Tarquinio supo reconocer la oportunidad, y tras la muerte de Anco Marcio envió a los 2 niños a un viaje de caza. A continuación presionó al Senado para celebrar inmediatamente las elecciones para un nuevo rey, con el pretexto de evitar cualquier amenaza a la ciudad provocada por el vacío de liderazgo. Tarquinio había hecho muchos amigos en el poco tiempo que llevaba en Roma, y su generosidad convenció a los indecisos. Él era, sin duda, el hombre adecuado para el trono. Fue elegido por un amplio margen y se convirtió así en el 5º rey de Roma. Una de sus primeras medidas como rey fue ampliar el Senado con otros 100 hombres, lo que elevó su número total a 300. Los nuevos senadores de tribus menores estaban tan agradecidos a Tarquinio, gracias a quien habían ascendido en la escala social, que le apoyaban absolutamente en todo lo que hacía. Como no podía ser de otra forma, en poco tiempo Roma entró de nuevo en guerra con algunos de sus vecinos latinos. Tarquinio derrotó fácilmente a sus oponentes y regresó a Roma con un gran botín. Decidió celebrar su victoria con unos juegos nunca vistos. Como no había en Roma un estadio lo bastante grande para lo que se proponía, ordenó construir un hipódromo entre las colinas del Palatino y el Aventino. Una vez terminado, este hipódromo se convertiría en el Circo Máximo, uno de los mayores recintos deportivos del mundo antiguo. El estadio estuvo en uso durante los 1000 años de existencia del imperio. Por aquel entonces llegó a oídos del rey una historia fantástica. Se dice que un niño, el hijo de una esclava, estaba tranquilamente durmiendo cuando su cabeza estalló en llamas repentinamente. Sin embargo, el niño permaneció sin despertarse y las llamas solo desaparecieron cuando el niño despertó. Tánaquil, la reina, creyó que era un presagio de la futura grandeza del niño y pidió al rey que lo criara como suyo. Tarquinio accedió y al niño, Servio Tulio, fue criado como un príncipe y al crecer se casó con la hija del rey. Por este hecho, el historiador Tito Livio considera muy improbable que Servio Tulio fuera realmente el hijo de una esclava como cuenta la leyenda. Más bien sugiere que probablemente su madre fuera una noble cautiva de alguna de las ciudades conquistadas por Roma. Cuando Tarquinio Prisco llevaba 38 años en el trono, Servio Tulio era muy estimado, no solo por el rey, sino también por los patricios y la plebe. Los 2 hijos del antiguo rey, Anco Marcio, siempre habían sentido intensamente haber sido privados del trono por la traición de su tutor, y la adopción de un extranjero aumentó su indignación. ¿Cómo podía la corona que había llevado Rómulo, el hijo de un dios, y un dios el mismo, caer sobre la cabeza de un esclavo, estando ellos aún vivos? Sabiendo que nunca podrían acercarse al rey, los hermanos pagaron a 2 asesinos. Los 2 hombres llegaron al palacio y fingieron tener una fuerte disputa. Tarquinio acudió a resolverla y pidió a los hombres que hablasen por turnos. Mientras centró su atención en el primero que habló, el otro sacó un hacha y se la clavó en la nuca al rey. Tarquinio cayó en el acto y los 2 hombres intentaron fugarse, pero fueron capturados inmediatamente. La reina Tánaquil, al ver la gravedad de la herida, desalojó inmediatamente el palacio e hizo entrar a Servio Tulio para que le ayudara a atender al rey. Sobre el cuerpo inerte del monarca, le dijo a Servio que no se podía hacer nada por Tarquinio, pero que él debía tomar el mando y no los responsables del asesinato. Tánaquil y Servio Tulio representaron una farsa para garantizar que ninguno de los hijos de Anco Marcio fuera rey jamás. Abriendo una ventana y dirigiéndose a la multitud que se había congregado, Tánaquil les dijo que la herida de su marido era solo superficial y que el rey se recuperaría pronto. Mientras tanto les dijo que obedecieran a Servio Tulio,
que actuaría como rey hasta que Tarquinio pudiera reanudar sus funciones. En ese momento, por supuesto, el rey ya estaba muerto. Tarquinio reinó 39 años y murió en el 578 a.C. Servio Tulio desempeñó las funciones de rey durante un tiempo, como si simplemente estuviera actuando a las órdenes de Tarquinio, llegando incluso a reservarse el juicio en algunas disputas legales, alegando que debía consultar con el rey. Los hijos de Ancomarcio, creyendo que su complot había fracasado y viendo a Servio seguro en el trono, se exiliaron. Poco después del traspaso de poderes, la ciudad de Velles lanzó un ataque contra Roma. Servio Tulio dirigió al ejército para conseguir una victoria completa en la batalla y regresó a Roma como un salvador amado. En aquel momento, con su autoridad asegurada, se anunció la muerte de Tarquinio. El Senado aprobó la continuidad de Servio Tulio al mando, y por tanto se convirtió en el sexto rey de Roma, pero el primero que no fue elegido por el pueblo. Servio Tulio fue el responsable de una gran reconfiguración de la sociedad romana, un cambio que tendría un profundo efecto en la forma en que la república sería finalmente gobernada. Servio instituyó el primer censo, con la idea de hacer balance de los recursos, riqueza y población de la ciudad. Tras el censo, Servio dividió a los ciudadanos en diferentes clases sociales. La clase a la que pertenecía cada ciudadano estaba determinada por el tamaño de sus propiedades y el valor de sus posesiones, y determinaba el tributo que debían pagar, sus funciones en el ejército y hasta su poder político. Los más ricos de entre los ricos fueron conocidos como los équites, que formaban la caballería de las legiones. Tras ellos, se definieron 5 grupos, desde la primera clase, aquellos cuyas propiedades superaban en valor las 100.000 libras de cobre, que son unos 260.000 euros al precio actual, hasta la quinta clase, aquellos con más de 11.000 libras de cobre, que son unos 29.000 euros. Los que no alcanzaban la cantidad mínima para la quinta clase se llamaron los proletarii o proletarios. Dado que en las legiones cada hombre se equipaba a sí mismo, se designó lo que cada hombre debía aportar en la guerra según su clase. Así, en la primera clase debían proporcionarse casco, escudo, coraza, armadura para las piernas, espada y lanza. La segunda clase proporcionaba el mismo equipamiento que la primera, con la excepción de la coraza, y que usaban un escudo cuadrado de madera en vez de uno redondo de bronce. A la tercera clase se le exigía únicamente casco, escudo, espada y lanza. La cuarta clase solamente debía portar una lanza y una jabalina, sin ningún tipo de armadura, y los hombres de la quinta clase solamente necesitaban una honda y piedras. Por último, los proletarios estaban exentos del servicio militar. Además, algunos hombres de la primera clase constituían el cuerpo de ingenieros y carpinteros, encargados de construir y mantener las armas de asedio, y algunos hombres de la quinta clase formaban el cuerpo de trompetistas y cornetistas de la legión. Además de servir para organizar el ejército, las nuevas divisiones sociales constituían la base del nuevo sistema electoral romano. La antigua asamblea tribal creada por Rómulo, la Comitia Curiata, donde todos los votos valían lo mismo, fue sustituida por la nueva Comitia Centuriata de Servio Tulio. Cada clase social se dividía en centurias de tamaño desigual que votaban en bloque. La primera clase, que era la más pequeña, se dividía en 82 centurias. La segunda, tercera y cuarta clases tenían 20 cada una, y la quinta, con diferencia la más numerosa, estaba compuesta por 33 centurias. El pequeño grupo de los équites se dividía en 18 centurias y las masas proletarias formaban una sola. En total, 194 centurias, 194 votos para tomar las decisiones. Las elecciones se decidían por mayoría simple. Las 18 centurias de los équites votaban primero, y tras ellos la primera clase. Solo en el improbable caso de que entre ellos no alcanzaran los 97 votos necesarios, se procedía a llamar a la segunda clase y así sucesivamente. En conclusión, los ricos tenían en sus manos todo el poder político, lo que ellos consideraban justo, pues sobre ellos recaía casi toda la carga tributaria. Sin embargo, el grueso de la población llegaría a considerar el sistema totalmente injusto y llegaría a tomar medidas drásticas para que sus voces fueran finalmente escuchadas. El reinado de Servio Tulio fue próspero. Los límites de la ciudad de Roma se ampliaron incluyendo a las famosas 7 colinas, y se construyó el templo de Diana con la colaboración de las comunidades latinas vecinas, que admitían finalmente que Roma era la capital del Lacio. Sin embargo, al igual que los hijos de Ancomarcio fueron la perdición de Tarquinio, los hijos, o nietos según algunas fuentes, de Tarquinio serían la perdición de Servio Tulio. Servio creía haber cubierto esta evidente amenaza casando a sus hijas con los 2 hijos de Tarquinio, Lucio y Arruncio. Pero esto no fue suficiente para el ambicioso Lucio, que deseaba ocupar el trono. Su hermano, Arruncio, sin tales deseos, estaba casado con Tulia la Menor, que resentía su falta de ambición y admiraba a Lucio. No pasó mucho tiempo hasta que Lucio y Tulia la Menor decidieron juntarse para dar rienda suelta a su ambición.
Ambos cuñados asesinaron a sus respectivas parejas para así poder casarse y juntos buscar la corona. Los recién casados iniciaron una campaña de rumores contra Servio, señalando su baja cuna y el hecho de que nunca había sido realmente elegido por el pueblo. A los más ricos de Roma les dijeron que el censo no era más que un truco para exponer sus riquezas y que así Servio pudiera arrebatárselas y entregárselas a sus amigos de baja cuna. Un día, Lucio se dirigió al palacio mientras Servio estaba ausente y se sentó en el trono exigiendo que el Senado se reuniera ante él. Cuando lo hicieron, por una mezcla de miedo y confusión, exigió que se arrodillaran ante él y lo aclamaran como rey. Estaba en medio de un largo discurso degradando a Servio Tulio cuando el viejo rey apareció exigiendo una explicación. ¿Qué significa esto, Tarquinio? ¿Cómo te atreves con tanta insolencia a convocar al Senado o a sentarte en esa silla mientras yo estoy vivo? Lucio respondió violentamente que solamente ocupaba el asiento de su padre, que el hijo de un rey era mucho más legítimo heredero al trono que un esclavo y que él, Servio, había insultado a sus amos el tiempo suficiente. Se produjo una refriega entre los partidarios de Lucio y los leales a Servio, y en el tumulto, Lucio, mucho más joven, agarró y mató al viejo rey. Servio Tulio reinó durante 44 años y murió en el 535 a.C. Lucio pasaría a la historia como Tarquinio Superbo o Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma. Desde el principio, Tarquinio fue el modelo de tirano. Era vanidoso, arrogante, pomposo y desdeñoso tanto con el pueblo como con el Senado. Negó la sepultura a Servio Tulio y mató a todos de cuantos sospechaba ser partidarios suyos. Eligió el miedo como base de su reinado. Se rodeó permanentemente de una guardia armada para evitar que cualquier otro tomase el puesto mediante la violencia. Además, no hizo caso a ninguna ley, condenando a pena de muerte a cualquier persona que le resultase antipática, confiscando después sus propiedades para su fortuna personal. Redujo todo lo que pudo las filas del Senado, eliminando a algunos y negándose a reemplazarlos. De cualquier manera, nunca contaba con ellos para ninguna cuestión política. Esta conducta de Tarquinio no se limitó a la propia ciudad. Trató de consolidar el poder de Roma sobre el Lacio y para ello convocó al Consejo de la Nobleza Real. Los dejó sentados todo el día sin hacer acto de presencia hasta que uno de ellos, Turno Herodio, se levantó para declarar que Tarquinio los hacía esperar a propósito, para demostrar que podía darles órdenes a su antojo. En ese momento, Tarquinio apareció por fin y tomó nota del hombre que había hablado en su contra. Tras disolverse la reunión, sobornó a uno de sus esclavos para que escondiera armas en la habitación de su señor. Al día siguiente, Tarquinio convocó al consejo y anunció que acababa de descubrir un complot contra su vida y señaló a Turno como su líder. Condujo a todos hasta donde se alojaba el noble y descubrieron las armas ocultas. Esto, unido a su discurso del día anterior, fue suficiente para ejecutarla inmediatamente, sin ni tan siquiera celebrar un juicio. El resto de la nobleza latina, viendo que Tarquinio era capaz de casi cualquier cosa, no hicieron nada para desafiar su posición en Roma, cediéndole la soberanía sobre todas las ciudades latinas. Aquellos que no aceptaron la sumisión fueron conquistados con el nuevo y ampliado ejército romano. Durante el reinado de Tarquinio el Soberbio sucede una de las más famosas leyendas de la mitología romana. La Sibila de Cumas, una de las más importantes profetisas de Apolo, se presentó ante el rey. Ella traía 9 libros proféticos a un precio extremadamente alto. Tarquinio se negó a comprarlos, y entonces la Sibila quemó 3 de los libros. A continuación, le ofreció los 6 restantes al mismo precio que al principio. Tarquinio se negó de nuevo y ella destruyó otros 3. Ante el temor de que desaparecieran todos, el rey aceptó a comprar los 3 últimos libros pagando por ellos el precio que la Sibila había pedido por los 9. Estos 3 libros fueron fuertemente custodiados y solo eran consultados en tiempos de necesidad, cada vez que Roma se enfrentaba a una gran amenaza exterior. Como rey, Tarquinio ordenó la construcción de la Cloaca Máxima, un sistema de alcantarillado subterráneo, y el templo de Júpiter Óptimo Máximo, que fue el más importante de Roma hasta su demolición en el siglo V. Estas grandes obras fueron posibles gracias a la obligada financiación de los ciudadanos más ricos y a los trabajos semiforzosos de los más pobres. La población solo necesitaba una pequeña chispa para despertar la rebelión. Fue precisamente uno de los hijos de Tarquinio el que propició la oportunidad. El joven, llamado Sexto, fue invitado a una cena ofrecida por su primo Colatino. Allí conoció a Lucrecia, la dama de la casa, y Sexto decidió que debía poseerla. Regresó a la casa mientras Colatino estaba ausente y la violó. Saciada su lujuria, Sexto abandonó la casa. Tras ello, Lucrecia mandó llamar a su marido y a su padre. Ambos acudieron con sendos amigos, Lucio Junio Bruto y Publio Valerio. Allí, Lucrecia le contó lo que Sexto había hecho, y luego, abrumada por la vergüenza, cogió un cuchillo y se clavó un puñal en el corazón. Los 4 hombres, desconsolados, juraron que los tarquinios pagarían por su muerte.
Bruto acudió al foro, donde proclamó un discurso convocando a las masas para abolir la monarquía. Insistió en la brutalidad del crimen perpetrado por Sexto Tarquinio, en la tiranía del rey, los trabajos y sufrimientos de los plebeyos y en el asesinato del buen rey Servio Tulio. Con este discurso, la multitud indignada se alzó en armas y clamó contra el rey Tarquinio y exigió su expulsión de la ciudad. Tarquinio, que estaba ausente de Roma, se encontró al volver con que su ejército había desaparecido y él mismo estaba exiliado de la ciudad que supuestamente gobernaba. Tarquinio el Soberbio reinó durante 25 años. En el año 509 a.C., tras 204 años, la monarquía romana había muerto para no volver jamás. La historia de la dinastía Tarquinia es la historia de Roma en sí misma, una familia de reyes etruscos descendientes de un griego que se convirtieron en señores de Roma. Etruria y Magna Grecia, las dos mayores influencias en la incipiente cultura romana. De hecho, los historiadores modernos reconocen el dominio que Etruria tuvo sobre Roma hasta la fundación de la República. Se cree que los reyes etruscos dominaron Roma y que fueron rechazados por una población nativa recelosa. La historia de los tarquinios también ofrece otra moraleja para los romanos. Hasta Tarquinio el Soberbio, ninguno de los reyes había sido hijo de un gobernante anterior. Ancomarcio era el único que estaba emparentado con uno de sus predecesores, y era nieto de Numa Pompilio, no un hijo. El principio del fin del Imperio Romano está celebremente marcado por la elección que hizo Marco Aurelio de su hijo Cómodo como su heredero. La elección puso fin a 5 traspasos sucesivos de poder de emperador a un hombre elegido por méritos y no por parentesco. La próxima semana hablaremos de los primeros días de la República, de quiénes fueron sus líderes iniciales y de lo que le ocurriría a cualquier hombre que volviera a intentar hacerse rey de Roma.